Estamos en semana de iPad y es que hace una semana más o menos Apple lanzó finalmente el iPad Pro con el M1 y el iPad de 10ª generación. Pero sobre todo este último realmente es un buen equipo. De principio yo pensaba que sí, que valdría muchísimo la pena sobre todo para estudiantes y que sería un iPad realmente ideal y con una excelente relación calidad-precio. Pero después lo presentó Apple y cambió un poco mi perspectiva. Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Mi nombre es André y como puedes observar soy un apasionado a la tecnología y sobre todo fanboy de Apple. Por ello me planteé sobre todo el comprar este nuevo iPad, aunque tengo el iPad mini, porque dije, ¿sabes qué? Podría ser ese dispositivo excelente para consumir contenido. Pero tras analizarlo bien, platicar con familia y amigos, dije, ¿sabes qué? No valdría la pena. Y ahora mismo te voy a decir por qué caí más o menos en esta conclusión y por qué considero que este iPad sobre todo no vale la pena. Empecemos hablando de que tiene muy malas especificaciones. Puede que suenen como buenas especificaciones en un principio, pero es un hardware viejo. Y de cierta forma está bien que Apple utilice productos un poco antiguos, que recicle materiales, pero es que estás pagando precios de productos nuevos por un hardware de hace años. Es decir, tenemos una pantalla que no está laminada, que si bien no se nota mucho cuando estás viendo contenido, sí arruina un poco la experiencia, sobre todo si tienes que verla con varias personas, a la hora de escribir con el Apple Pencil y en muchos otros aspectos en los cuales sí notas que es una pantalla de menor calidad con respecto a las otras iPad. Y mencioné un poco el Apple Pencil y este es el segundo punto, es que los accesorios de este iPad son ridículos. Sí, Apple finalmente puso un Magic Keyboard que la verdad es espectacular, realmente me parece muy bueno porque se parece bastante al de una Surface. El problema es que recordemos que este iPad se supone es para estudiantes, que se supone no tenemos mucho dinero y es un teclado que cuesta prácticamente la mitad del iPad. Y ni siquiera hablar del Apple Pen. El Apple Pencil que es de primera generación, que si mal no recuerdan tiene un puerto Lightning, no un puerto USB de tipo C como tiene este iPad. Entonces requieres un adaptador y hacer cosas ridículas para poder conectar este Apple Pencil a tu iPad. Creo que prácticamente ya todos dijeron que hubiera sido mucho mejor el que Apple hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a poner el Apple Pencil de segunda generación. Creo yo que eso hubiera estado mejor y de igual forma tal vez abrir esa retrocompatibilidad con el adaptador y decir, este iPad es compatible con el Apple Pencil de segunda generación y con el de primera generación si así lo requiere. Pero que como tal no te vieras obligado a comprar un adaptador que posiblemente vas a perder por lo pequeño que es. Y ya mencionado los accesorios, cabe recalcar que este iPad también es víctima por eso mismo de la escalera de precios de Apple, porque este iPad empieza sí como en 10,000 pesos, pero con 64 GB, que siendo honestos ya no alcanza para muchas cosas. Si la quieres ver como un iPad simplemente para ver contenido, pues sí, no hay tanto problema, pero si eres un estudiante que quieres meter aplicaciones, documentos, etcétera, pues 64 GB son muy poco. Por ello te verías forzado a comprarla de 256 GB, pero ahí ya estás entrando en territorio de precios con el iPad Air de quinta generación. Y es que si tomamos este iPad y lo configuramos realmente para que sea un dispositivo óptimo para productividad y que realmente te pueda servir varios años, estamos hablando de que tenemos que comprar el modelo de 256 GB, el Apple Pencil y el Magic Keyboard. Y todo esto suma una módica cantidad de 24,500 pesos, que ya es mucho más caro que haber comprado el iPad Pro. Y ahora si lo configuramos, por ejemplo un iPad Air de 256 GB más el Pencil, saldría en aproximadamente 23,000 pesos. Y si a esto le añadimos el Smart Keyboard, ni siquiera el Magic Keyboard, pues estaríamos hablando de unos 27,500 pesos. Sí, a lo mejor son más caras que el iPad normal, pero solamente una configuración así son 3,000 pesos más cara. Y bueno, ni qué hablar, si nada más compramos el iPad Pro de 128 GB con el Apple Pencil de segunda generación, pues estaríamos hablando de 24,500 pesos, que una vez más sí es más caro que toda la configuración del iPad normal de 10ª generación, pero no por una cantidad enorme. Y dadas las características de estos otros modelos de iPad, pues es mucho más recomendable el gastar el dinero bien sea en el iPad Air o en el iPad Pro. Personalmente, viendo el mercado, yo optaría mejor por decir, bueno, si quiero un iPad más económico, no me quiero gastar los 20 y tantos mil del iPad Air o del iPad Pro, ¿por qué no mejor pensar en un iPad Air de cuarta generación o un iPad Pro del 2020 o del 2018 inclusive? Que básicamente es el mismo diseño, que ambos modelos también son compatibles con el Apple Pencil de segunda generación, con el Magic Keyboard, con el Smart Keyboard, es decir, son equipos mucho más competentes que este iPad de 10ª generación. A lo mejor la desventaja sería que sería muy complicado encontrarlos completamente nuevos, pero la verdad es que para una experiencia muy buena yo creo que sí te sirven, sobre todo porque tienen un procesador equivalente al de este iPad de 10ª generación. Ahora bien, si únicamente quieres que este dispositivo sea
para consumir contenido, bien sea en YouTube, Netflix, en cualquier red social, yo te diría que mejor te ahorrases dinero y comprases una tablet de Android que vienen siendo de la misma calidad. Inclusive en algunas ocasiones tienen mejores pantallas que este iPad, que de hecho no es muy difícil que tengan mejores pantallas, sobre todo si ves lo que hace Samsung, inclusive lo que hace Xiaomi. Ahora bien, que si forzosamente quieres que tu producto sea Apple porque eres un Apple fanboy igual que yo, pues mejor cómprate una Air o una Pro de años pasados. Pero bueno, esta ha sido mi opinión un poco rápida respecto a este iPad de 10ª generación, porque considero que no vale la pena, qué modelos yo compraría en vez de esos. Y la verdad es que después de casi 10 minutos de estar diciendo iPad Pro Air y iPad de 10ª generación, me doy cuenta que Apple tiene un desorden con los nombres, con los modelos, es demasiado confuso para nosotros como compradores. Lejos quedaron los días en los que Steve Jobs proponía únicamente tener un modelo de cada cosa. Pero bueno, realmente me interesa conocer tu opinión sobre este iPad de 10ª generación. ¿Te lo comprarías? ¿No te lo comprarías? ¿Y por qué? Así que por favor no deseen dejar tu comentario, como no, en los comentarios de este video. Y también quiero aprovechar para recomendarte mi video sobre las 5 razones por las cuales creo que deberías comprar el iPad mini de 6ª generación, que creo que es un modelo que la mayoría de gente pues pasa de largo y dicen a lo mejor no vale la pena, pero para mí ha sido súper útil y es una excelente herramienta, por lo cual yo lo recomiendo bastante. Si te ha gustado mi material, por favor considera regalarme un like, créeme que eso me ayudaría muchísimo. Yo te agradezco el que te hayas quedado hasta el final y espero verte en un próximo video. Chao.